En lo que se acomodan Israel Rodríguez y José María Serralde, les recuerdo quiénes son. Israel Rodríguez, profesor investigador, doctor en historia por el Colegio de México, profesor investigador de la Inés Morelia. José María Serralde, músico de cine. Bueno, un gustazo tenerlos a los dos aquí. Les paso la palabra. Empezamos por Israel. Vale. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Me alegra mucho ver la sala bastante llena, ¿no? Porque, más que con la tía. Sí. Bueno, tengo aquí algunas cositas que comentar sobre la película, y muy breve, un poco como para dar, como lo dijo Álvaro, para dar como el contexto, para que después Chema nos cuente un poco lo importante que es la relación o la participación de Gutiérrez Heras en la película. Jaime Humberto Hermosillo fue uno de esos cineastas muy prolíficos, ¿no? Muy productivos, desde finales desde los años 60, cuando ingresó al recién fundado CUEC, en el 63, fue de las primeras generaciones, los primeros estudiantes de cine, fue de uno de los primeros cineastas formados aquí en México. Y algo que pasó muy curioso, muy interesante con Jaime Humberto Hermosillo, es que algunos años antes de que se creara el CUEC, hubo un grupo de maravillosos cinéfilos llamados el Grupo Nuevo Cine, que habían luchado mucho para que se creara una escuela de cine en México. Y cuando se creó esa escuela de cine en México, pues el maestro González Casanova los llamó a ellos a que dieran los cursos de cine. Entre esas personas que estaban en el Grupo Nuevo Cine y que pugnaron por la creación de la escuela, estaba José de la Colina, un escritor y cinéfilo que daba un curso de géneros cinematográficos en el CUEC. Y entonces fue el maestro de Jaime Humberto Hermosillo en el CUEC, y se descubrieron el uno al otro como grandes cinéfilos. Y sobre todo, algo que siempre contaban, y que lo dijeron tanto Hermosillo como José de la Colina, eran, junto con García Riera, adoradores del cine estadounidense, del cine clásico, y sobre todo eran adoradores del cine negro. Entonces hicieron un proceso de, Jaime Humberto Hermosillo logra debutar, y después logra entrar a la industria durante el periodo echeverrista, da un primer hitazo con La verdadera vocación de Magdalena, esta película filmada en Avándaro junto con Jorge Fons, con Angélica María, y después da otro gran hitazo con con La pasión según Berenice, donde él proyecta a Armendáriz Jr. como un galán de la nueva generación del cine mexicano. Y algo que pasa curioso con Hermosillo es que cuando se termina el periodo echeverrista, él tiene muchos proyectos andando, ¿no? Matiné es uno de estos proyectos, Amor Libre es otro de esos proyectos, y entonces él sigue produciendo, cuando la mayor parte de los directores de la compañía productora en la que él trabajaba, que era Daza Films, donde estaban Arau, donde estaba Bojorquez, donde estaba Estrada, digamos, toda esta generación que arropó el proyecto estatal, pues acabaron medio, algunos directamente perseguidos y otros más bien escondidos, y otros más bien con un poco de bajo perfil durante el periodo de López Portillo, de Margarita López Portillo. Y Hermosillo no dejó de producir, pero varias de sus películas se quedaron algunos años enlatadas. Y algo que pasó con Hermosillo es que con el cambio de sexenio, con el inicio del gobierno de la Madrid, desenlatan sus películas y le vuelven a dar chance de posicionarse nuevamente. Y entonces decide llamar a José de la Colina, con el que había trabajado en una película que se llama El Señor Dios Santo, pero decide llamarlo para generar entre los dos una película de la que habían platicado hacía muchos años, cuando José de la Colina era su maestro en el CUEC. Y lo que intentaron hacer, que es muy, muy interesante, es que José de la Colina quería una película de cine negro ambientada en México, pero Jaime Humberto Hermosillo quería una película de cine negro que fuera jalisquilla, ¿no?
Y entonces que tuviera como ciertos elementos, bueno, la arquitectura de Guadalajara, pero que tuviera el asunto de que la sociedad secreta fuera una especie como, o sea, que tuviera algunos guiños hacia las sociedades secretas religiosas, que se habían desarrollado en Jalisco, y entonces conjuntaron esas dos ideas, la idea original de José de la Colina, que se basaba en un montón de referencias que él tenía, Quevedo, que por ahí cuando están en el funeral se leen los versos de Quevedo, pero también Sábato, es decir, todas esas referencias con las que él había elaborado la idea de una sociedad secreta que fuera una conspiración de solidaridad, que fuera una sociedad secreta articulada a partir de la discapacidad. Y a partir de cómo en secreto los discapacitados podían articular una sociedad de fraternidad y de cuidado ante el mundo que los ignoraba o que los menospreciaba y generar una sociedad en la que la discapacidad fuera una ventaja y no una limitación. Entonces por eso hay estos guiños, ¿no? El hombre que se tuvo que quitar la oreja para poder trabajar con ellos, ¿no? Que claramente ha hecho eso y que te da un guiño a lo que él va a acabar haciendo al final. Hay guiños que son un poquito más chistosos, por ejemplo el bochito que está tuerto también, ¿no? Y esa articulación o esa idea original no estaba en un guión definitivo, sino que fue un guión que fueron negociando ellos dos, y que después fueron un poco críticos con la película también. Parece que no quedaron muy contentos con el dramatismo no tan conseguido de la película, este guiño que trataron de hacer de que la película tuviera una fuerte impronta de cine negro, pero aquí de repente con el color y parece que no alcanzó el tono dramático que ellos hubieran querido. Pero aún así tuvo una buena recepción la película y fue una película muy padre. Algo importante es que también se configura, como lo dice de hecho al inicio Pedro Armendáriz Jr., una película que está llamando al espectador permanentemente a poner atentos todos los sentidos, ¿no? Entonces por supuesto que se parte de la configuración de la visualidad y la configuración del objeto de deseo. Si se acuerdan de la primera secuencia, él inicia la película siendo el objeto de deseo de la señora a la que está, ¿no? Y entonces él se baja y está haciendo los trámites y la señora lo está sabroseando, ¿no? Entonces lo está viendo y se le está insinuando, y entonces él, pues, como es una mujer que a él no le atrae físicamente, pues pasa de ella, ¿no? Porque él está condicionado por esta visualidad. Y después va y ve a la protagonista y entonces la empieza a configurar como un objeto de deseo a partir de la visualidad. Pero algo muy importante es que la configura, y él se configura como medio galán, ¿no? Y ella hay pobrecita, pero en realidad ella, ¿no? O sea, cuando logra consumarse el acto sexual es porque ella se ha empoderado, ¿no? Y entonces, algo muy importante de la película es que quizás solamente Hermosillo pudo haber hecho esto, configura el asunto de la desnudez como el elemento que lo pone a él un poquito como en las mismas circunstancias de vulnerabilidad, ¿no? La película empieza con el ciego, ¿no? Bueno, al inicio, con el hombre ciego que lo está tocando, y es una película muy sensual, pero que se configura como en una dicotomía de sensualidad y vulnerabilidad, ¿no? También cuando a él al final lo descubren, lo desnudan para ponerlo en una situación un poco menos desventajosa frente a todos los demás. También algo muy padre del guión y muy difícil de conseguir es que dos elementos muy importantes. Uno es que algo que le importaba mucho a José de la Colina era que la conspiración no fuera, o sea, que estuviera permanentemente presente, pero que uno como espectador nunca supiera si una persona con discapacidad en el cuadro formaba parte o no de la conspiración, ¿no? Entonces, y que entonces uno como espectador estuviera atento a las personas con discapacidad que uno está ignorando permanentemente. Y entonces uno dice, ay, ese será de la conspiración, entonces, ay, ese tiene una muleta, ay, a ese le falta un brazo. Y entonces eso es lo que se trataba de generar. Y también algo importante es que hay muchos elementos en la película que intencionalmente nunca se quedan como un misterio porque querían generar ese misterio. El amigo que les abre la puerta y luego suben y está el cigarro, pero él no está.
Entonces hay una serie de elementos que son intencionalmente, eso lo dijo José de la Colina hace mucho, que están ahí, como lo de la mamá, ¿no? Hay con varios elementos que nunca acaban de estar muy claros, pero que era esa la intención, ¿no? Entonces, al final es una película que fue un tanto ambiciosa. Después de esa película vendría Doña Erlinda y su hijo, que es otro gran hitazo, Déjame Humberto Hermosillo, y después La Tarea. O sea, que él iba a seguir como produciendo muchísimo, pero digamos esta película no fue de las más exitosas en su trayectoria, pero me parece que tiene muchos elementos que la configuran con un guión con bastante complejidad, y yo creo que bastante bien lograda. Y yo creo que con eso es suficiente para que, para que nos quedemos platicando. Claro, además, pero esto es... Aquí mira con este. Claro, es que está apagado. Ya. Claro, además, fíjate que, bueno, planteas, digamos, a propósito del momento de la producción cinematográfica post Echeverría, bueno, pues sí, claro. Pues es muy interesante además que la acción de Joaquín Gutiérrez Heras, pues además laureado en el caso de esta película, compositor, bueno, tiene ya, por cierto, un perfil como bastante claro y determinado digamos en el hábitus compositivo. Lo que es interesante es que estamos viendo en los 80s también un momento muy divertido de la producción. Está, por supuesto, involucrado en esta película el sindicato, la STPC, ¿no? Es un hecho, es decir, los trabajadores que aquí iluminaron, que trabajaron, digamos, como técnicos de esta película, están afiliados al sindicato. Pero bueno, ¿por qué me gusta siempre empezar con eso? Soy un poco necio con el asunto, porque lo que estamos viendo en particular después del echeverrismo es la disolución o el desvanecimiento justo del poder de los sindicatos. Pero ¿por qué empiezo con esto? Si lo que tenemos que hablar es de Gutiérrez Heras, de la música. Pues esencialmente porque a Gutiérrez Heras ya no le tocó la mafia del poder. Y esto es algo muy interesante y demasiado importante para conocer y entender quién es Gutiérrez Heras en su quehacer compositivo de esta película. Y bueno, en general me parece. La cláusula de excepción, que bueno, además, bueno, esto yo lo he escrito, pero la verdad es que la ventaja de los músicos que no escribimos tan seguidito es que tenemos muchos hallazgos en medio y nunca nadie se entera, ni nosotros, pues, porque no los pasamos en limpio. Entonces resulta que yo estaba muy obsesionado con el asunto de la cláusula de desplazamiento. Ustedes se darán cuenta que en el cine nacional los años 40, 50, 60 están plagados de gran orquesta. Gran orquesta quiero decir, van ustedes a ver allí en los estudios Churubusco a partir de 47, qué chulada de sala, las Silvestres Revueltas, del estudio Churubusco, donde caben sin ningún problema violines, bueno, toda la cuerda de la orquesta, un montón de metales, un montón de trompetas, y el problema es que esta cláusula de desplazamiento, que es, digamos, es bastante conocida en el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, implica que si yo no uso, por ejemplo, suficientes iluminadores, de todas maneras los tengo que pagar, ¿no? Si no uso suficiente, adivinen qué pasa con los músicos. Si no uso suficientes músicos, todos los tengo que pagar. Es decir, si quiero hacer música de cámara, pues, ¿qué crees? Está muy bien, pero estás desplazando a quién sabe cuántos metales. Adivinen qué decidió la industria cinematográfica mexicana. Ahora sabemos, y por eso digo que de pronto es un poco soso, como no hay musicología del cine mexicano, ¿sí saben eso? Y si no, pues hay que venir a rajar. No hay, nadie tiene interés en esto, entonces pues estamos atrasadísimos todavía. Qué bueno que estamos aquí reunidos hablando de música de cine, ¿no? Ya era hora, ¿no? Como ya más de un siglo después, está bueno. La cosa es que, bueno, gracias por cierto a la organización, que debe ser esto histórico además, pero lo que debo decir sí es que no tenemos dato justo de en qué momento eso comienza con precisión a desaparecer sistemáticamente. Gutiérrez Heras entonces llega a una era en la que el síndico ya no tiene tanto poder para poder gobernar, sobre todo la contratación. Por eso, en los años 70 y 60 van a comenzar a ver que estos titanes de la composición cinematográfica, obligados antes a componer para gran orquesta, comienzan a tener la posibilidad
además de dar pie a la aparición de nuevos nombres, como el maestro Quínos. El maestro Quínos, literal, hay especulación, y esto no lo sabemos por cierto, y seguramente las y los especialistas en este espacio, y sobre todo en este proyecto, nos ayudarán a echar luz sobre cuáles de estos grandes nombres del cine nacional que hicieron las grandes partituras, Esperón, La Vista y demás, son unos cuantos, le dieron permiso al maestro Gutiérrez Heras de entrar a la mafia, pero no como mafia, sino como, bueno, quizás prestanombres, o vayan ustedes a saber, no era tan sencillo. Hay otra cláusula que ahora insisto, ya no estamos tan seguros si más bien era uso y costumbre, pero existía, que era, bueno, si tú habías dirigido una película, podías dirigir una película. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo dirigir? Eso sí, para que vean si está escrito. Lo que no sabemos es cuándo desapareció. Eso también aplicaba entonces para el STPC en su cuarta sección, que era la de filarmónicos. Por lo tanto, si tú no habías compuesto, digo la de compositores, que es la siguiente, y la de compositores, por supuesto, si no habías compuesto una partitura para sí, no podías componer una partitura para sí. Bueno, así se gobernaba. Pues por eso solamente son 7 nombres los que aparecen en la composición mexicana de la música. Por eso, bueno, perdón que me detuve tanto en revisar esto, porque eso es lo que hace de esta película en particular y de la creación de Gutiérrez Heras de la época algo verdaderamente notable. Para los años 80, el DX7, santo de la devoción, de la síntesis, el Yamaha, ¿no? De X7 y otros sintetizadores, emuladores de sonidos bastante eficaces. Bueno, si los oímos ahora parecen jueguitos de maquinitas de videojuegos, ¿no? Pero en la época, bueno, literalmente le parecía suficiente a esta generación de jóvenes, justo, ¿no? Es que por eso, padre que Israel nos dio este contexto. Esta generación de jóvenes estaban literalmente prendidos con el asunto de la música electrónica. Electrónica, como se entendía en su época, los que piensan en el punchis, esto es mucho posterior. O sea, literalmente la música electrónica era estos síntesis muy triviales que por supuesto fueron empleados no solo en México, sino en toda la generación de jovencitos de cineastas de los 70s. Entonces, nuevo cine, claro, o sea, lo vamos a ver a través de la evolución de los 70s y 80s, usando sus maquinitas para, claro, ya sin la obligación de andar usando tanto músico y tanto compositor de la mafia, perdón, del medio. Literalmente se dieron la tarea de emplear o facilitarse el trabajo. Otra vez, ¿a dónde voy con esto? Gutiérrez Heras, no. En muchos momentos en la partitura de esta película, los 80s en la creación de Quínos están como muy contundentes. Estamos escuchando una orquesta de cuerdas. Probablemente una de las más padres orquestas de cuerdas que escuchó, digamos, Churubusco, que antes no había sido posible. Es decir, por favor, maestros de los metales, con permiso, y no les vamos a pagar. ¿Sí? Esto es literalmente algo que hace en particular de El Corazón de la Noche una partitura muy destacada, y era casi automático que esta generación además pues iba a recurrir también a sus cogeneracionales compositores, ¿no? Hay muchos momentos, digamos, para los que somos así Quinos, ¿no? Sí, Quino fan. Debemos decir que hay paralelismos clarísimos en esta partitura oscura, como mucha de la obra ochentera del maestro, que es chiquita pero potente. Hay paralelismos con obras como el Postludio, que además es casi contemporáneo. Entonces, estos lenguajes que además están, digamos, haciéndote poderosos, por ejemplo, en las salas de concierto, aquí a la vuelta. O sea, sí, estamos en Ciudad Universitaria, justo, o sea, el espacio que vio florecer la música del maestro. Entonces es muy interesante que eso que se escuchaba en la sala de conciertos se venga a escuchar al cinematógrafo, creo que esto mexicano. Y creo que esto no hubiera pasado, por ejemplo, si la industria y justo la generación, o más bien después, la caída se puede decir, no sé si esa es la palabra correcta, de López Portillo y esta ideología y este moto creativo y este moto de producción y hacia de dónde van los sindicatos, pues creo que no se puede disociar, digamos, del poder de la partitura
de Gutiérrez Heras. Hay que además decir, bueno, el arpa, es que insisto, o sea, todos estos paralelismos con la obra de Gutiérrez Heras en el concierto son tan claros y creo que no sucedieron en otro momento. Ahora, yo me acuerdo que una vez fue el maestro Quino, estaba en la sala Xochipilli, yo era estudiante de la Facultad de Música, y bueno, imagínense cuando lo vi, ¿no? O sea, como fanboy que soy, ¿no? Voy corriendo, así, imagínense el movimiento célebre de la rana René corriendo en dirección, maestro, ¿no? Ojalá que me pueda conceder una entrevista. Él me dice, no quiero hablar de eso, sobre cine, sobre su música de cine. Yo creo, fíjate, eso es algo muy interesante, a ver, tú me dirás, de la generación de cineastas que le toca al maestro Quinos justo musicalizar, el discurso cinematográfico es un discurso efectivamente incómodo, porque pues no cuajaba, decía Paulina La Vista, por ejemplo, ¿no? Pues toda la fotografía del cine de los 70s y 80s es plana y de colores, ¿no? Así como en los 70s y 80s no podían pintar los coches de otros colores. No sé si vieron ese inicio, a mí me encanta, ¿no? Que se ven los cochecitos como de juguete de veras, porque no podían, ¿saben? O sea, no podían igualar colores un poquito más interesantes o más metálicos, ¿no? Esta es la tecnología de su época. De esa tecnología y de esa época, digamos, son también los discursos contraculturales de alguna manera. El desnudo, por ejemplo, bien dijiste, en Jaime Alberto Hermosillo. Bueno, yo no sé, por ejemplo, el maestro Quinos cómo hubiera leído esta película. O sea, bueno, lo conocí súper poquito, pero les voy a decir una cosa, yo estoy seguro que la odiaba, o sea, que la vibra no era la suya. ¿En dónde encuentro también esto? Que sus escalas hexáfonas en el tema de amor son una suerte como de respiro infinito, o sea, ya no es el arpa disonante que está tocando hasta abajo, o sea, horribles séptimas y mayores y oscuras, ¿no? De pronto sucede esta cita, digamos, del postludio, insisto que digo, es una obra de él, y de los lenguajes que él exploraba, ¿no? O sea, como de pronto se escucha la apertura de esto que sí le conocemos en la sala de concierto, ¿sí? La gran sonoridad. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, que en toda la oscuridad al estilo La Colina, ¿no? Quinos logra el amor. No sé, bueno, no lo sé. Es una provocación. Es lo que más me gusta de la película. Esos momentos. Una cosita, es que a José de la Colina eso le molestó muchísimo. Porque el lograr, o sea, él decía que había dos elementos que nunca le acababan de gustar de la película. Uno era la fotografía tan plana y el color que pues le había quitado todo el dramatismo. Él quería hacer una cosa como en una mezcla entre Fritz Lang y Hitchcock y nunca lo pudo lograr, o sea, la visualidad no daba. Y otra cosa es que él quería que fuera algo más estridente, o sea, que los momentos, por ejemplo, en el cual el hombre ciego se da cuenta que le están poniendo los cuernos porque está escuchando los periódicos que están debajo de ellos. Es demasiado suave, decía, es que es demasiado suave, y entonces él se va dando cuenta, y es una escena amorosa, pero entonces no tendría que ser amorosa, tendría que ser muy dramática, y entonces tenía ahí un conflicto entre la idea original de La Colina y cómo se está elaborando, que no tiene que ver solamente con la música, tiene que ver con todo el conjunto, ¿no? Pero al final, es que es una película que en las memorias de La Colina y eso como que nunca le acabó de encantar. Y él dijo, pues nada, al director le encantaba. Y las películas son del director, y ya. Y como que le hace un poco de ruido que el guión lo fueron armando entre los dos. Preguntas para los dos. Bueno, me gustaron muchísimo los comentarios, creo que es una muy buena manera de entrar a todo esto, y un par de comentarios. Creo que no lo pensaste, pero no lo dijiste, quería decirlo. Creo que lo que están pensando de La Colina y Hermosillo es un homenaje a Freaks, de Todd Browning, ¿no? Es aquella película de los años 30 que acaba con una suerte de conformación de una sociedad de disparejos. Pero creo que es eso lo que están haciendo homenaje. Luego, por otra parte, otro comentario sobre el cine tapatío. No sé si se fijaron, pero aparece Guillermo del Toro. Sí. Y es
Sí. Es una de las primeras películas en las que trabaja. ¿Como productor? Sí, es una película filmada en Guadalajara. Guillermo del Toro, estudiante de cine en Guadalajara, quería... Era el alumno de Hermosillo. Era alumno de Hermosillo, ya después se va a involucrar muchísimo en Doña Linda y su hijo, que va a ser una película tapatía de Hermosillo, que es importante. Pero bueno, me encantó el comentario de José María, y una de las grandes dudas que hemos tenido en este equipo de trabajo es, ¿cómo crees tú que haya trabajado Hermosillo Gutiérrez Heras con esta película? ¿Crees que vio un primer corte y luego hizo música? ¿O te imaginas que hayan trabajado a partir del guión y él desarrollado como para 4 momentos concretos la música? ¿Cómo te imaginas tú, José María, que haya sido ese proceso de trabajo? Yo creo que más que imaginarlo, hay que pensar un poco en las tecnologías de la sincronización de los 80s, que ya son bastante avanzadas, ya está bien trabajado en Estados Unidos. Okay. Aquí. ¿Ya era digital? No, todavía no era digital. No, eso es 2000 es completo. Bueno, 90s, pero en producciones muy, muy costosas. No, o sea, dice un poco el chistorete, porque no, o sea, aquí literalmente, a ver, se compró el equipo en Estudios Churubusco, o sea, Azcárraga hace la inversión brutal, 45-47. En 62, 62, Chaboya y los ingenieros de Estudios Churubusco chainean el equipo. Y luego se pasaron haciendo eso durante 20 años. RCA ya había sacado 3 generaciones más de equipos y aquí nunca se cambiaron. Wow. Entonces, hay que decir que Chaboya y Cerón, para que en paz descanse en plena pandemia, que nos fue a trabajar a Estudio Churubusco y se murió, ¿no? Entonces ya, no hay nadie que nos cuente la historia. Ya saben que siempre llegamos a tiempo, ¿no? Entonces, Chaboya y Cerón se encargaron, entre otras cosas, y esto se lo contaron directamente a Sybille Ashram, que ya saben que es nuestra heroína máxima, por rescatar el acervo de Estudio Churubusco en el Sonoro. De ahí ella y de ellos aprendimos que las tecnologías de sincronización no cambiaron en México y no tienen por qué haber cambiado, incluso para los más jóvenes. Por el contrario, cine tapatío. Bueno, no, esto es Estudio Churubusco. no pasó. O sea, el cine en México solo se hizo en Estudio Churubusco. Es un poco un chiste, pero es cierto, ¿no? O sea, en donde había este hábitus, en donde radicaba Quinos. A ver, esto es automático. En Estudio Churubusco llegabas a la Moviola y ahí veías tus primeros cortes. Y con lo que contabas, yo por eso soy obsesivo fan de los cronógrafos. Solo tenían cronógrafos para tomar métricos, no son métricas de tiempo. Y Quinos hizo sus notas, como seguramente muchos otros. Es decir, él definitivamente vio cortes, estoy casi seguro. Ahora, el problema es que pues no eran tan prolijos, digamos, los hacedores y los productores, los editores. Yo pienso que trabajó frente a Moviola, tomó sus tiempos y él tomó sus métricas. Y creo que a lo mejor de ahí también viene, no sé, o sea, yo creo que le pasa, por ejemplo, a Hermosillo en otras películas más adelante. Le pasa con Jaime López, pues, o sea, no con una partitura orquestal, y mucho menos. Él a veces se entrega a la música para el montaje. Entonces, o sea, no vemos, digamos, la presentación de las ideas musicales de Quinos fragmentadas. O sea, las vemos bastante enteritas. Son algunas, ¿no? Entonces, a mí me parece que fue... No sé, estoy especulando, pero fue una buena pregunta y muy malintencionada. Al contrario, ¿no? No, sí, digo, es que estoy especulando porque pues obviamente no lo sabemos, pero me parece que fue una y otra, es decir, yo creo que lo que hizo fue montar, mostrar y corregir. Okay. O sea, porque eso se ve en... ¿Cómo se llama la Intimidades en un cuarto de baño. Este es un ejemplo clarísimo de que Hermosillo, ¿cuándo corta la toma? Cuando acabe esa frase. O sea, Jaime López tiene que terminar de cantar eso, ahí corto.
Entonces, sí es un director, me parece, bueno, no sé qué te parece a ti, pero creo que es un director con una orejota, ¿no? Sí, total. Sí. Cosa que Gutiérrez Ceres decía, que le gustaba mucho el trabajo con Hermosillo por su gran sentido musical. Creo Que ellos tenía claro trabajan. qué quería que sonara. Por ejemplo, el final de La Pasión según Berenice no pone a Hermosillo, pone a Mahler. El final está a cargo de Mahler, del momento donde se incendia el cuarto de la viejita. Es una coreografía eso. Exacto. Ya él tenía una pregunta. Tengo una para Israel. ¿Es en el corazón de la noche o el corazón? El corazón. El corazón. Sí, yo me equivoco. No hablaste del título. Me gustaría que nos hables un poco sobre por qué se llama así, etc. Ah, no, pues no lo sé del todo. ¿No? la O verdad. si alguien sabe. Me lo puedo imaginar. O sea, O no sea- sé si sea una referencia literaria, ahora que hablaste de varias referencias literarias, no sé si sea algo. Corazón de pero las tinieblas, eso no creo, ¿No? no, no lo tengo del todo claro, pues es una, o sea, es supongo una referencia a todo el proceso que se va adentrando, ¿no? O sea, esta sociedad secreta, que solamente son como pueden ser en estas juntas nocturnas, Exacto. eso es lo que, a eso me hace referencia Yo estaré de el acuerdo. título. Ahí les queda de tarea a los Algo, especialistas en sí. No, esa pregunta. Y la otra para Chema es,